¿Está listo para la palabra del día de hoy? Le quiero invitar que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2. Si usted no trae Biblia, levante su mano y le podemos prestar una Biblia de la iglesia. Si usted no trae Biblia, aquí ocupar una Biblia, hermana, por favor. Otra Biblia de este lado. 2 Biblias se ocupan. Lucas capítulo 2. Versículo 10. Dice la palabra del Señor: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si usted se da cuenta en nuestra página de Facebook, si usted le quiero invitar a que, si usted tiene Facebook, nos pueda regalar un like a la página de la iglesia Vive Comunidad Cristiana. El tema del día de hoy es el misterio del pesebre. La Navidad es un tiempo de mucha fiesta y de mucha celebración, amén. Platicaba el domingo en el servicio que diciembre es una pauta donde todo el mundo se paraliza para hablar de algo en común: el niño Jesús o el niño Dios. Todo el mundo se paraliza para hablar de este tema. No hay quien no hable, todos hablan, todos platican. Inclusive yo mencionaba que diciembre es el pretexto perfecto para hablar de Jesús, para evangelizar a otros del Señor. Porque ponía este ejemplo, porque en diciembre es cuando usted entra a Walmart y está escuchándose el nombre de Jesús por las bocinas. Las canciones lo dicen, todo el mundo lo comparte. Hasta los más ateos se toman el tiempo de comerse un tamal. Todo el mundo se toma el tiempo para recordar el nacimiento de Jesús. Pero si rascamos un poquito más a la historia, vamos a entender un detalle bastante interesante. Jesús nació en un pesebre porque no hubo quien le diera lugar. Jesús nació en un pesebre porque no hubo quien le diera lugar. Fíjese nada más, José, María van viajando por muchos días ya. María está embarazada, ya anda en las últimas, ya no puede más, no puede ni siquiera caminar, tiene los pies hinchados y el burrito daba 3 pasos y María ya quería ir al baño. ¿Sí? Y ya no se podía más, era bastante complicado ahí el viaje. Y de repente llegan al hotel donde se iban a hospedar, y al llegar pregunta José: pues vengo a rentar un cuarto con jacuzzi. y le dicen: ¿sabes qué? Pues no tenemos, ahorita está todo ocupado, agarraste malas fechas para reservar hotel, para adquirir hotel. Y ahí va José, pues a darle la mala noticia a su esposa, como todos los maridos vamos cuando vamos a una mala noticia a la mujer, ¿va? ¿Sabes qué? Pues no hay lugar. ¿Y qué le dijo María como buena esposa? No reservaste a tiempo. Cuando yo estaba leyendo esta historia y la estaba analizando este tipo de detalles, yo me puse a pensar: si yo hubiera sido José y Marlene hubiera sido María, yo no estuviera vivo. Me hubieran ahorcado del burro y no salgo jamás. No, ¿sabes qué? No reservé, dice José. Y ahora, pues, no sé, hay que seguir caminando, no sé qué, pues que ya no puedo seguir caminando, estoy cansada.
Y de repente el dueño del hotel los ve bastante enojados uno con el otro, molestos, agotados, y sale y les dice, ¿saben qué? Miren, me da mucha lástima su situación, pero para que vean que somos pues buena onda, los vamos a meter al establo. Y ahí se van a quedar en el establo, no hay otro lugar. Los meten al establo, historia que usted ya conoce, los meten al establo y pues qué otra cosa pudiese parecer cuna que un pesebre, ¿no? Una pequeña caja llena ¿de qué? De paja, pastura, y a más o menos pues acomodarle, quizás encima de la pastura ponerle alguna tela o algún trapito ahí para que no picaran las ramitas y pues y en cuanto nazca. Y nace Jesús y lo depositan en un pesebre. El pesebre, hermanos, representaba, era sinónimo del primer rechazo de Jesucristo en la tierra. Desde que nació Jesús fue relegado. Desde que nació ya fue rechazado. No hubo lugar para darle. No hubo lugar para ofrecerle. No hubo lugar para ni siquiera alguien se pudo apiadar y decirle, ¿sabes qué? Este cuarto tiene 2 camas, por lo menos, pues aquí quédense. Desde que nació Jesús fue rechazado. Y a lo que yo quiero sacar es jugo del pesebre en esta noche. ¿Cuál es el pesebre en tu vida? ¿En qué punto sientes tú que viviste un pesebre en tu vida? Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de dar alguna conferencia para músicos o para pastores o para cantantes o para líderes y que tengo la oportunidad de hablar con ellos, yo les digo una cosa: si a Jesús lo rechazaron, ¿qué te hace pensar que a ti no te van a rechazar? Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído donde constantemente vamos a estar sufriendo el menosprecio de las personas, el rechazo de la gente. Conozco hermanos que tienen familiares que les han dejado de hablar por ser cristianos, que han perdido amigos por ser cristianos. Conocí el caso de una joven en Tijuana que sus papás la corrieron de la casa por ser cristiana. ¿Cuál es el pesebre en tu vida? ¿Qué situaciones has pasado que representan rechazo, que representan agonía, que representan tristeza, que representan injusticia, donde tú puedes decir, es que, o sea, no tenía que haber salido así, no merecía esto? No era lo que yo merecía o no era lo que mi casa merecía. ¿Qué momento de tu vida perdiste lo que no querías perder? ¿Qué momento de tu vida te quitaron lo que no querías que te quitaran? O peor aún, ¿qué momento de tu vida soltaste lo que no debiste haber soltado? Desde el primer momento Jesús fue rechazado. Desde el primer instante Jesús fue rechazado. Entonces tenemos que entender una cosa, que cuando Isaías habla de Jesús y dice que Él es el hombre experimentado en quebranto, significa que Jesús conoce, tiene maestría en tribulaciones. Es profesional en angustias. Es profesional en situaciones. Platicamos ayer con los hermanos que cuando nació Keila, tuvimos una situación bastante complicada porque resulta ser que muchos de ustedes conocen dónde vivimos nosotros y dentro del predio hay 2 casas y en aquellos entonces uno de los breaks de la luz estaba conectado en común. Entonces cada 2 meses venían los de la luz a cortarnos la luz, aunque ya lo hubiéramos pagado. Todo por causa de la casa de al lado que estaba desocupada. Y cuando nació Keila, a los de la luz se les ocurrió cortarnos la luz.
Entonces llegamos a la casa cansados, yo iba ayudando a bajar a Marlene y por el otro lado iba a ir sacando a la niña y Julie también ya con mucho sueño, agotada, nos íbamos metiendo, por ahí venía, me parece que venía mi suegra también, no sé cómo, pero veníamos ahí y llegamos y no había luz. Con el agotamiento, con la frustración, con la preocupación y no había luz. Y yo estaba como que no sabía qué hacer porque Marlene no podía hacer nada, o sea, Marlene estaba recién operada. Y luego sin luz. En ese momento yo le puedo decir que fue como nuestro pesebre. Keila vino a nacer en un día que nos habían quitado la luz. Bastante difícil y bastante complicado fue esa noche. Y el Rey de los cielos viene a nacer en un pesebre, todo por cuestión del rechazo. Todo por cuestión de rechazo. ¿En qué momento de su vida usted ha experimentado una situación de pesebre? Donde dice, este no es el lugar que yo quería estar. Esta no es la vida que yo quería vivir. Inclusive puede decir, esta no es la Navidad que yo quería vivir. Hace unos 3 días o 4 días me parece me hablaron que había fallecido un buen amigo mío. Y 2 días después de que me avisan a mí, yo estaba en el funeral de mi amigo. Y me ponía a pensar, ve nomás, a días de la cena navideña, a días de terminar el año y esta familia, ¿cómo está? ¿En qué situación está? Y luego, espérese, en esa misma noche del funeral me hablan que el papá de una hermana en Cristo había fallecido. ¿Qué momento? En esta noche se hizo un servicio, ahorita en este momento se está haciendo un servicio especial en memoria de este hermano. ¿Qué momentos tan difíciles? ¿Qué momentos momentos de mucha situación y de mucha circunstancia fuerte y difícil? Y Jesús nace en un pesebre, familia, pero no solamente cuando nació en el pesebre y al crecer se olvidó del pesebre. Jesús vivió con un pesebre todos los días de su vida. Jesús vivió con un pesebre todos los días de su vida. En la Biblia dice que sus hermanos no lo querían. Lo rechazaban. La gente que debía amarlo lo rechazaba. Hasta el día de hoy pudiésemos decir que tenemos a Cristo en el pesebre todavía, porque muchas veces celebramos Navidad y se nos olvida de quién se trata. O sea, tenemos la fiesta en el mesón y Jesús en el pesebre. Yo le quiero invitar a través de este mensaje que este 24 de diciembre que viene la cena de Nochebuena, usted al primero que va a invitar a su casa antes que a su familia sea Cristo, sea Jesús, porque si usted ya ha experimentado situaciones de rechazo, situaciones de prueba, situaciones de dolor, situaciones de angustia, usted entiende lo que siente el corazón de Cristo cuando queda relegado. Y ahora quiero hacer un análisis o un paréntesis de esto. Dice aquí, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Perdón, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El que estaba naciendo en la cuna del rechazo no era cualquier bebé, era el Salvador del mundo. Era Cristo, el Hijo de Dios. Y ahorita le decía yo, ¿en qué momento usted ha experimentado situaciones de pesebre, situaciones de sentir rechazo, de sentir abandono, de sentir circunstancias? ¿Sabe qué? Me dolió tanto que un pastor que yo conocía
no tan cercanamente, pero sí de oídas, y que una sola vez pude estrechar mano, el pastor Silva, anunciaron que fue noticia global que este pastor se había quitado la vida. Y me puse a leer los comentarios y la gente decía, ¿cómo un pastor se quitó la vida? ¿Cómo es posible que no conocía de Dios verdaderamente? Y luego yo me ponía a pensar, pero ¿y qué? Si quitamos un lado el manto de juicio y nos ponemos a analizar qué traería cargando este hombre que no pudo soltarlo a los pies de Jesús. ¿Qué pensaba la gente que miraba a Jesús en un pesebre y decían, ve nomás, esta gente pobretona, esta gente apestosa, ni los saludes, huelen mal, ya se impregnaron del aroma de los burros, de los animales ahí del establo? Soltando un juicio primero, sin darse cuenta que estaban hablando de su Salvador. Antes de empezar, por eso le puse este tema, el misterio del pesebre, porque si entendemos que el pesebre engloba tanto, nos habla acerca de entender, número uno, entender que si Cristo fue rechazado, ¿qué no podrá pasar conmigo? ¿Qué no podrán decir de uno? ¿Qué no podrán pensar de uno? ¿Qué no podrán hablar de uno, inventar de uno? ¿O qué no podrán hacerle a uno? Si Cristo vivió rechazo. Número dos, me hace entender que aún en medio del rechazo, Dios en todo su poder no calcinó al dueño del hotel. ¿Sí o no? Porque Dios, viendo cómo trataban a su hijo, aún así mantuvo silencio, porque todo era un porqué para salvación de la humanidad. Nos habla también de humildad del pesebre. Nos habla de humildad del pesebre. De entender una cosa, Señor, tú peleas mis batallas. Tú eres quien da la cara por mí. Tú eres quien me abre camino donde no lo hay. Cantamos ahorita, mayor es el que está en mí. Tú eres quien da la cara por mí. Tú eres quien pelea por mí. El pesebre me habla acerca de un grado de humildad más allá del que nosotros podemos conocer, porque muchas veces nosotros vivimos rechazo, vivimos situaciones difíciles y lo primero que queremos hacer es rezongar, ¿sí o no? Irnos y darle cuello a la persona que nos está haciendo algo. Irnos a atacar a la persona que nos está haciendo algo. Es lo primero que queremos hacer. No sé si usted se ha dado cuenta en algunos videos de Facebook que hacen bromas y de repente está uno y le pega al otro así de la nada y la otra persona voltea y le da una cachetada al otro que no la debía ni la temía. Porque somos prontos para reaccionar. Somos prontos para interpretar. Somos prontos, rapidito tomamos acciones sin pensar las consecuencias ni las situaciones de lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Cuántos de los que están acá se han molestado con alguien antes de haber aclarado el punto? Amén. Todo por interpretar. Es una de las cosas que yo recalco mucho en la escuela de líderes. No interpreten. Hizo esto, pues va a ver. Y ni se trataba de ti el asunto y no es lo que estabas pensando. Pero nos encanta interpretar. Y el Señor nos habla a través del pesebre. No solamente nos habla acerca de que en el rechazo Dios da la cara por nosotros, porque ese que nació en un pesebre está resucitando y tomando autoridad sobre la muerte en un futuro. Ese que nació en un grado muy bajo estaba conquistando la muerte varios años después. Amén. Amén. Número 2, nos habla de humildad.
de entender que por favor, si el Hijo de Dios, si Dios Todopoderoso pudo haber explotado contra aquellos que rechazaban a su Hijo, mandándolo a un establo, no lo hizo por amor a nosotros. El grado de humildad que tenemos que entender es que nosotros también tenemos que calmarnos antes de reaccionar, antes de hablar, antes de actuar. El pastor no me saludó en este servicio y de seguro ni me quiere, ya mejor me voy y no vuelvo. No me trataron bien, así quién sabe qué. No, bueno, no se preocupe, o sea, si al Señor no lo trataron bien. Y fíjese este versículo, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El tercer y último punto del cual yo le quiero hablar en esta noche, hermanos, y es el que me gustaría que prestara todavía un poquito más atención. El pesebre, recapitulando, el pesebre me habla de que Dios da la cara por mí en los momentos de rechazo. Número 2, me habla acerca del grado de humildad que tengo que ejercer como hijo de Dios. Y número 3, me habla de amor. El pesebre me habla de amor. Porque Dios pudo haber cambiado el rumbo de la decisión. Y yo no sé, toma a José y a María y al niño Jesús y los mueve para otro lado, yo qué sé. Y hace que el niño nazca en una cuna de madera hecha así de caoba, bañado en perfumes, dentro de un palacio hermoso, precioso. Y ahí nacía el Hijo de Dios. Pero sin embargo no lo hizo. Ahora cambiemos todo el punto de vista de la historia. Imaginemos que dice un pesebre. Está este pesebre en el establo y el pesebre dice: bueno, yo ya llevo mucho tiempo, ya muchos años aquí, y lo único que sirvo es para que coman de mí todos estos animales hediondos. Y no hay más propósito. De repente se oye que abren la puerta de madrugada y dice el pesebre: bueno, ¿y ahora qué le pasó al dueño del hotel, del mesón? Nunca viene a dar de comer a la gente, nunca viene a dar de comer a los animales a estas horas. Y de repente ve que va entrando una pareja con una mujer embarazada y un nuevo integrante del establo, otro burro. Y ahí lo va metiendo y los va acomodando y dice: vaya, ¿ahora qué pasó? Y de repente ve que José pone una manta encima del pesebre y dice el pesebre: ve nomás, por primera vez me van a tapar el frío. Y depositan sobre el pesebre, después de que nace, a un niño. Y lo depositan sobre ese pesebre. Pero ¿sabe una cosa que me resulta bastante interesante? Y que la Biblia me habla de esto, que la naturaleza entiende quién es Dios. La naturaleza obedece la voz de Dios. La naturaleza obedece la voz de Dios. Cuando Jesús está en medio de la tormenta en la barca, le dice a Pedro: Pedro, echa la red del lado derecho. Pedro echa la red del lado derecho y los peces solitos entran, porque escuchan la orden del Mesías. Cuando Jesús se para por la barca y le habla a los vientos y les dice: cálmense y esténse quietos ya, la naturaleza escucha y se calma. Y yo creo que este pesebre, que quizás no tuviera vida, pero usando un poco la imaginación podemos pensar que quizás el pesebre decía: este niño que están poniendo no es otro niño cualquiera, es un niño bastante especial. No es una noche igual, es una noche diferente. Jamás pasaría lo que está pasando hoy.
¿Por qué le digo que el pesebre nos habla de amor? Porque cuando usted y yo no éramos dignos, el Señor nos hizo dignos por causa de Cristo. Si usted tiene a Jesús en su corazón el día de hoy, hermano, yo le puedo decir una cosa con sinceridad. Yo de los pesebres he de haber sido el más hediondo, el que menos merecía que Jesús naciera en mi corazón. Sin embargo, Jesús, dice su palabra, que Jesús no piensa como los hombres piensan. Que Jesús no es como la gente cree que es, sino viene para demostrar que Él, siendo todopoderoso, puede tomar en cuenta unos simples mortales. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces nosotros nos creemos tan dignos y tan perfectos que consideramos que a veces no le necesitamos, que consideramos que a veces podemos de todas. Muchas veces yo me he considerado bastante autosuficiente sin el Señor, y yo le puedo decir que las peores decisiones de mi vida las he cometido ignorando a Dios en mi vida. Las peores decisiones. Yo una cosa le digo a Marlene y una cosa le digo a Juliana: en mi vida personal jamás jamás le he jugado al espiritual. Dice un himno: yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. O sea, hace que no le puedo jugar a ser alguien que no soy, porque el que mora en mi corazón, Él es el perfecto. ¿Cómo puedo yo querer aparentar? No sé cómo se lo puedo explicar, pero yo no puedo creerme más de lo que soy, porque soy solo un pesebre. Que se llena de suciedad todo el tiempo, pero que mi vida cobra sentido cuando Jesús está depositado sobre mi pesebre. Me ayuda a entender que cuando soy rechazado por ser un simple pesebre lleno de errores y suciedad, Él siempre va a dar la cara por mí. Me ayuda a entender que en esos momentos lo peor que puedo hacer es yo querer sacar mi viejo hombre y querer empezar a decir y deshacer como yo considero que pueden ser las cosas. Me habla de espérate. Dios diciendo: si yo callé, ¿quién te crees tú para no callar? Y número 3, me habla acerca de que en medio de mi suciedad, en medio de todo lo que yo soy, todavía me toma en cuenta para nacer en mí. Todavía me toma en cuenta para nacer en mí. Yo les he compartido muchas veces, si se hubiera hecho a votación quién pudiera ser el pastor de esta iglesia, yo le aseguro yo no ganaba. Sin embargo, todavía el Señor decide usar un pesebre llamado Abraham. Yo no la armaba. ¿Y qué tan poderosa es esta historia de Jesús? Que en cuanto nace Jesús, se parte la historia del mundo. No es antes y después de Benito Juárez, no es antes y después de Hitler, no es antes y después de Gandhi, no es antes y después de la Madre Teresa, es antes y después de Cristo, y hasta los ateos lo reconocen.
Cristo viene y parte la historia. ¿Por qué? Porque no se trataba de otro nacimiento más. Se trataba de algo totalmente diferente. Se parte la historia. Se parte la historia por completo. Hasta los más estudiosos que no creen en el Señor tienen que decir, aunque no quieran, antes y después de Cristo. Aunque no quieran. Por eso dice su palabra que su reino no tendría fin. Su reino no acabaría jamás. ¿Usted lo puede creer esto? Su reino no terminaría, no se extinguiría. Porque hasta el día de hoy estamos recordándolo, mencionándolo. Y la Navidad es un tiempo para eso, para recordar que el Señor nos tomó en cuenta cuando estábamos olvidados en un establo. Para recordar. ¿Cuántos a ustedes les pasa que en diciembre es cuando más añoran? Cuando más recuerdan. El domingo que hicimos el servicio en casa de mi mamá, les compartí a la iglesia que era imposible no recordar que yo crecí en esa casa. Entonces era imposible no recordar verme jugando con mi hermana, corriendo, metiendo el arbolito, adornándolo. Era imposible no recordarlo. ¿Por qué? Porque lo que pasó en aquella noche en Belén no era un simple nacimiento más. Era la salvación de su alma y de mi alma naciendo. Amén. Póngase de pie.